A continuación vamos a ver en pantalla el testimonio de Correa, quien menciona que estaría dispuesto a una muerte cruzada. Pueden leerlo en pantalla. Dice, verán que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Esto fue el testimonio de Rafael Correa. A esto quisiera preguntarte a ti, Cristian, ¿qué es lo que opinas? Y ya que la muerte cruzada es una figura constitucional, si nos pudieras explicar más o menos de qué se trata esto. Muchas gracias por tu pregunta, Lorena. El artículo 130 de la Constitución establece la opción de crear lo que se denomina la muerte cruzada. Esto tiene que ver cuando tiene que darse por ciertos atributos, no solamente se puede decir después de un año. Lo que se refiere el presidente, las razones por las cuales se puede dar esta muerte cruzada es porque el presidente de la República se arroga funciones que no le competen constitucionalmente. Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, tenemos que tener en claro que la Corte Constitucional siempre antes de aprobar una resolución, el presidente tiene que dar su aprobación, su visto bueno. Eso es parte de la división de poderes. Y el segundo sería por una gran crisis política y conmoción interna. En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con las bases en las pruebas de cargo presentada por la Presidenta o Presidente de la República. En el caso de que se dé una destitución, vendría a subir el puesto el Vicepresidente de la República y posteriormente se llamarían unas elecciones de las cuales el plazo te daría el CNE, o están establecidos en la Constitución. Teniendo esto en cuenta, se necesita el 2/3 de la Asamblea para poder aprobar esta moción de destituir por medio de la muerte cruzada. En ese país no cuenta con los 91 votos necesarios para lograr esto. Sin embargo, podría crearlo por medio de alianzas con otros partidos, con lo que daría la muerte cruzada en caso llegue a posicionarse Guillermo Lasso. Pero, recordando lo que previamente se ha establecido de las dos condiciones que se tienen que dar para que se dé la muerte cruzada, y teniendo en cuenta que todos los partidos políticos están en la Asamblea representando y en vela de la democracia, no se podría dar un escenario semejante. Es muy poco probable. Por lo tanto, yo lo que pienso personalmente, las declaraciones de Rafael Correa, al momento de llamar es incitar mucho concientización del voto. Tenemos que tener en cuenta que 18% de la población no votó, fue ausente de votación, y el gran número que tuvo nulos y blancos, que sigue siendo un espacio en el cual puede ganar los votos tanto Guillermo Lasso como Lenín Moreno. Muchísimas gracias. Ahora, para terminar este diálogo, este debate sobre las elecciones 2017, creo que es importante irnos a la ciudadanía, a la gente, a nosotros los jóvenes, a ustedes jóvenes que nos están viendo a través de Spotlight News. Hemos visto cómo la gente reaccionó en el CNE al frente durante 4 días, liderados y banderados por Andrés Páez, del partido Suma, creo. Incluso llegó Guillermo Lasso a apoyar a la gente, y luego no solo gente que cree o que simpatiza con, creo, Suma, se acercó al CNE, sino también gente de otros partidos que ya comenzó a pedir un grito por la libertad y por la democracia, por hacer que sus derechos sean válidos y porque el sufragio y las actas y todo se haga de la manera que se debía hacer, de una manera eficiente, rápida y con datos contundentes, reales, al momento, como se fue haciendo en las primeras horas el día domingo 19 de febrero. Por otro lado, también la gente se movió muchísimo, se conmovió tanto que al ver que Lenín Moreno, como ya habíamos hablado antes, obtuvo la mayoría en la costa, la gente comenzó a tener una actitud, desde mi punto de vista, un poco exacerbada, un poco polémica, al quejarse y decirle a la gente de la costa, claro, nosotros les dimos atunes, nosotros les dimos vituallas, nosotros les ayudamos con varios objetos, y ustedes nos pagan de esta manera y no están votando por Guillermo Lasso, que es nuestro real presidente. Entonces, en esto hubo bastante pelea, hubo bastante descontento de la gente, las noticias comenzaron a llenarse de peleas, de insultos, de llamados a protestas, incluso querían hasta incendiar Quito cuando estuvieron en el CNE muchas personas y comenzaron a gritar y a insultar. Entonces, a continuación vamos a ver un video de qué es lo que pasó hoy, en el día en que estamos filmando, hoy es viernes 23 de febrero, donde la gente decidió devolver los atunes frente al Banco de Guayaquil.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Fuera Lazo, fuera. 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 Esperamos. Denos su insulto como lo hacen en redes sociales. Sinvergüenzas, cobardes. Eso valen llamarse. Creo que Ecuador es un país que siempre ha buscado eso. Es un país revolucionario, siempre busca la protesta. Antes de Correa se votaba un presidente por año, exagerando. Quizás ya era hora, es momento. La gente está cansada de que no se cumplan las cosas que se les dicen, de ser irrespetada. Con lo del CNE es totalmente válido. Que vayan, reclamen sus derechos, necesitamos que ese mismo día se digan las cosas, sí, debería ser así. Por X razones no se cumplió eso, perfecto, pero expliquen las razones, explíquenle al pueblo, háganle entender al pueblo eso, no es necesario llegar a tanto. Por otro lado, Creo y Suma se unieron y aprovecharon para hacer campaña ahí. Y si bien los partidos políticos se unieron en ese momento, también creo que fue un poco exagerado. Claro, anda, protesta, pero déjales trabajar a las personas del CNE. Estás exigiendo datos, estás exigiendo que te entreguen los datos, déjales trabajar. Por fuentes confiables, sé que les evacuaron más de 3 veces. Entonces, ¿cómo esperas que ellos trabajen si creas una revuelta que no les deja trabajar a ellos mismos? También hay que crear un poco de sentido en eso, apoyar en eso. Por otro lado, con lo que pasó en Manabí, es totalmente cierto. O sea, yo tengo familia en Manabí y a mí me hubiera enojado muchísimo que vengan y me reclamen. Hubo un tuit que publicó una abogada, Ana María Cardoso, si no me equivoco, no estoy muy segura de eso, pero puso ácido fólico para Manabí, para las familias manabitas. ¿Qué clase de grosería es eso? A ver, estamos en un país donde queremos respeto a nuestro voto. Mi voto es secreto y yo no tengo por qué decirte por quién voté, y aunque te lo diga, no tienes por qué respetarme de esa forma. Si una provincia se unió y dijo sí, gracias correísmo, gracias Alianza País, gracias Jorge Glass, gracias Lenín Moreno por estar conmigo en este momento, por ayudarme a levantarme, y ellos lo ven de esa forma, y aunque los serranos, la gente de la Amazonía no lo ve así, pues ellos sí lo vieron así, ellos sintieron ese apoyo y ellos le dan ese agradecimiento a Alianza País. Entonces, que la gente vaya y les diga que el partido Creo Suma vaya y los respete de esa forma, con todo el gusto, voy y reclamo y te digo, ¿sabes qué? Toma. Si tanto te costó darme un atún a mí, darme de comer a mí en un momento en el que yo estaba sufriendo, toma, te lo devuelvo. No lo necesito si lo único que quieres es mi voto. Ok, continuamos contigo, Andrés. ¿Podrías comentarme acerca de este movimiento? Claro, personalmente me parece actos totalmente deplorables desde todo punto de vista, estas muestras por parte de la gente de Manabí. En primer lugar, aquí claramente vemos plasmado uno de los objetivos del gobierno, el cual era consolidar un enemigo único como tal. Claramente aquí ya lo vemos plasmado a un nivel un poco más reprochable, porque simplemente actos como desperdiciar comida al frente de instituciones como un banco, el cual no tiene nada que ver con el proceso democrático que se está viviendo en el país, simplemente son actos que incitan más al odio como tal, algo que personalmente me encuentro muy en contra. También claramente esto es una muestra de cómo la parte oficial, por así decirlo, se siente débil, se siente desprotegida, y a través de ese tipo de actos buscan nada más que lograr realzar su voz, buscar protagonismo, más no considero que sea la forma en la que se debería realizar. También es importante entender que si bien es cierto, el partido Creo pudo provocar ese tipo de polémicas como tal al principio, siempre es oportuno el diálogo de todas las formas.
Estamos a etapas de un proceso en el cual el país necesita consenso como tal, no división. Entonces, busquemos el diálogo como tal. No incitemos estas muestras de odio que simplemente va a ahogar, va a traer otra vez los fantasmas del pasado de cuál era el resentimiento de la costa y de la sierra. Entonces, simplemente este tipo de actos no hace más que dañar el transparente proceso que todos los ecuatorianos buscamos tener desde el principio y que hasta ahora no se lo evidencia como tal. Ok, Cristian, ¿cuál es tu opinión? Para analizar este movimiento, primero tendríamos que encontrar si las razones por las cuales los manifestantes que van al CNE, tanto como los que reclaman los mandamitas, son válidas. Teniendo en cuenta el artículo 124 de la Ley Orgánica de Democracia y Participación Ciudadana, podemos encontrar que la definición hasta cuándo se va a realizar el conteo de votos no está establecida por una ley, no se limita una fecha, no se limita un tiempo por el cual se debe tocar, sino se deja que el Consejo Nacional Electoral se tome el tiempo prudente para luego dictaminar los votos y los datos. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las últimas elecciones antes de estas, que se demoraron hasta abril primero para lograr hacer finalizar con todo el conteo de votos. También hay que mencionar que justamente en esa elección Rafael Correa había ganado por ya un muy alto margen, con lo cual las protestas de la democracia, de la libertad, de la justicia, no está muy bien representado al momento de ir a protestar en el CNE debido al artículo. Ahora, la legitimidad y la problemática que ha tenido el gobierno de Rafael Correa por actos de corrupción, actos de transparencia, se ha visto reflejado en el pueblo ecuatoriano. Yo diría que más aún en la sierra, mucho más el pueblo de Quito. Lo que mencionaba Natalia de los movimientos, de las manifestaciones que se han dado alrededor de los años desde que volvimos a la democracia, han demostrado justamente que el pueblo ecuatoriano no ha estado muchas veces conforme con las políticas establecidas, pero específicamente Quito. Tenemos que tener en cuenta que Quito es el que vota presidentes. Quito es la capital en la cual se manifiestan todos estos diferentes intereses, aunque no estén puestos en los intereses nacionales. Recordemos el caso Abdalá Bucaram, recordemos el caso Lucio Gutiérrez, el cual tenía una mayor aceptación en el país, sin embargo, Quito no estaba conforme. Muchísimas gracias. Esto fue La Hora Política aquí en Spotlight News. Solo para terminar, quisiera recordar que el día 2 de abril volveremos a salir los ecuatorianos a la calle a decidir por nuestro país y a decidir por nuestro futuro. Esperemos que la gente tome conciencia de esto y que simplemente vote pensando en su país, pensando en su familia, no solo en su interés propio, sino en el interés de todo un país que se ha levantado por la democracia y que se ha levantado por la libertad, así que se merece un presidente como tal. Gracias a Andrés Pardo, Cristian Reyes del Choclo Político, a Natalie Carrión, comunicadora política, y a todos ustedes que nos vieron desde casa. Hasta luego. Gracias.